Hola, ¿ya comiste? Porque hoy tenemos un cuento tomado de las 1001 noches que lo requieren. Alia te cuenta su versión adaptada de El sexto hermano del barbero. Bienvenidos. El sexto hermano del barbero se llamaba Shakalik. Era el más necesitado de todos ellos. Cuando murió el papá, heredó 100 dracmas de plata y, deslumbrado por una cantidad que nunca había visto junta, los gastó en una noche de juerga. Siendo indigente, vivía de las limosnas de quienes le ayudaban por su amena charla y sus graciosas ocurrencias, pues cubría sus falencias con un muy buen humor. Un día en que Shakalik recorría las calles, encontró en una callejuela una mansión custodiada por muchos porteros. Shakalik les preguntó de quién era semejante residencia y le contaron que pertenecía al hijo de un rey. Viendo que no lo rechazaban, les pidió una limosna y le dijeron que cualquier cosa que necesitara solo debía pedírsela al dueño de casa, quien sin duda le ayudaría. Y sin más, le permitieron ingresar a la mansión, explicándole dónde estaba el jeque. Shakalik encontró un hermoso jardín con un pabellón cubierto en su centro. Tenía pisos de mármol y columnas de oro, enmallado alrededor y con una fuente de agua fresca que emitía un agradable murmullo. Allí, reclinado sobre unos almohadones de seda con exquisitos bordados, estaba muy a gusto un hermoso jeque de barba bien cuidada y de rostro iluminado por una sonrisa. Shakalik se acercó deseándole la paz, y el jeque se incorporó para responderle el saludo, dándole la bienvenida. Muy cordialmente le preguntó qué lo llevaba a su casa, y el mendigo respondió que estaba pasando muchas necesidades, pidiéndole una limosna para mitigar su hambre. Saber que era un pordiosero causó una profunda pena al jeque, quien exclamó: «Creo, hermano mío, que tu condición es lamentable. Esto es intolerable. No lo puedo consentir». Shakalik agradeció tanta bondad y el jeque, después de prometerle toda clase de beneficios para mejorar su situación, le dijo: «Primero, aliviemos la fatiga que traes. Quédate en mi casa y comparte mi mesa». Shakalik no daba crédito a sus oídos y respondió: «En verdad que me encuentro ante el más noble de los señores. Agradezco mucho tu generosidad. No recuerdo cuánto tiempo ha durado mi ayuno. Realmente estoy muerto de hambre». Entonces el jeque llamó a uno de los criados, pidiéndole que llevara la jarra y el cántaro para lavarse las manos. El lacayo volvió enseguida con las manos vacías e hizo ademán de poner un cántaro sobre la mesa y tomar un jarro. El jeque se acercó y se restregaba las manos como si se las estuviera lavando, pidiendo a su invitado que también se lavara las manos, mientras el mendigo no entendía qué pretendía su anfitrión con esta charada. Shakalik supuso que era una broma, y como él también tenía fama de burlón, se acercó al lacayo y también se estregó las manos como si se las lavara. Luego llamó el jeque a sus criados pidiéndoles que acercaran la mesa, diciéndoles que se apresuraran, pues su invitado estaba rabiando de hambre. Al poco tiempo volvieron los criados fingiendo que cargaban algo. Luego hicieron como si lo depositaran en el suelo, y otro se aproximó e hizo ademán de tender la mesa. Luego varios criados pretendieron poner en ella platos de comida. Shakalik estaba perplejo, pero se quedó callado
pensando que lo mejor que podía hacer era respetar los caprichos del dueño de casa. Entonces el anfitrión pidió a su invitado que se sentara a la mesa junto a él, lo que hizo el mendigo sin entender nada. Cuando ambos estaban sentados ante la mesa imaginaria, el jeque empezó a pretender que servía de los platos y comenzó a gesticular como si de verdad estuviera comiendo. Mientras lo hacía, le decía a su invitado: mi casa es tu casa y mi mesa es tu mesa. No seas tímido, yo sé bien que tienes mucha hambre, así que no tengas ningún reparo en servirte todo lo que quieras. Para eso tenemos mucha comida. Entonces Chacalic empezó a fingir que se servía y luego hizo ademán de comer, mientras el jeque le decía: mira qué pan, cuán blanco su interior y bien dorado por fuera. Fíjate bien en lo blando que está. Y el mendigo, siguiendo la broma, repuso: de verdad que está delicioso. Hasta ahora no había comido uno que se le parezca en sabor y calidad. Y el jeque replicó: así debe ser. La cocinera que lo amasa vale su peso en oro. Tiene fama de hacer el mejor pan de toda la región. Chacalic tragó saliva y el anfitrión dijo: ahora prueba de esta fuente con este magnífico caldo. Puedes notar que el cocinero no ha escatimado en la carne bien sazonada, ni en el trigo bien cardado, ni en el cardamomo o la pimienta. Come, oh pobre hambriento, y dime si has probado antes algo que se le compare en sabor y aroma. Chacalic hizo como si se sirviera y luego pretendió tomar un poco de sopa. Haciendo gestos de agrado, le dijo al jeque: su aroma es irresistible, abre aún más mi apetito, y su sabor es sublime. Ni en los palacios de los sultanes hay algo mejor. Al poco tiempo, el jeque hizo ademán de haber terminado el primer plato y llamó a los criados pidiéndoles que llevaran el estofado. Cuando volvieron los sirvientes, fingieron que ponían comida en la mesa, y el jeque dijo a Chacalic: come, amigo mío, sé que tienes mucha hambre y necesitas reponerte. El huésped gesticulaba como si estuviera comiendo, y el anfitrión le preguntaba qué opinaba del estofado. Chacalic se deshacía en lisonjas sobre su aroma, textura y sabor, y el jeque le repuso: si el estofado te merece tantas alabanzas, ¿qué dirás del plato que está a tu derecha? ¿O de estos magníficos pollos asados rellenos? ¿O de la carne de carnero que está ante ti? Y el invitado respondía con más adulaciones ante la comida inexistente. El jeque continuó ofreciéndole al pobre hambriento plato tras plato sin darle nada. Y el invitado continuaba halagando la comida, mientras anhelaba al menos un pedazo de pan duro para calmar su estómago. El jeque describía con lujo de detalles cómo se habían cocinado los platos, diciéndole a Chacalic: prueba estas berenjenas rellenas con carne, nadando en apetitoso queso derretido. El invitado fingió que recibía los trozos y luego dijo deleitándose: son una exquisitez que solo acá he probado. El cordero picado, las cebollas, el ajo machacado, la nuez moscada, el cardamomo, el jengibre, la pimienta, el orégano en su punto, todo finamente armonizado con el vino, tan bien preparado que se distingue el sabor de cada cosa. Y el jeque repuso:
Veo que sabes de buena mesa. Por eso, y en consideración al hambre que tienes, has de comer al menos 10 de estas. Y el invitado contestó: me resulta fácil comer esa cantidad, pues están tan sabrosas que acarician mi paladar. Y el jeque le dijo: de verdad que eres un invitado muy culto, digno de cenar con reyes y sultanes. Come, amigo mío, y que te aproveche. Pero no lo hagas tan rápido, por mucho que tu apetito así te lo pida, pues te vas a atragantar, aunque no te culpo, considerando el hambre que debes tener. Shakalik fingió que tomaba lentamente una tras otra las berenjenas, haciendo gesto de deleite con cada supuesto bocado, lo que aumentaba aún más su hambre al pensar en las delicias que ambos describían, pero no dijo nada de esto al dueño de casa. Cuando Shakalik fingió terminar el segundo plato, el jeque llamó a sus lacayos, ordenándoles que llevaran los postres. Los criados empezaron a entrar y salir del aposento fingiendo que llevaban algo, y en poco tiempo todos se retiraron. El anfitrión dijo a Shakalik: ahora endulcemos el paladar. Empecemos por los pasteles. ¿Verdad que es un deleite ver estos glaseados? La fina masa, suave y esponjosa, rellena de pudín de vainilla con almendras y granadas. Prueba una o dos para que veas en qué punto están y lo bien salpicadas de canela que se encuentran. Se comería unos 50 sin problema. Mira este otro plato. Qué bien trenzada está la pasta. Cuán delicioso es el almíbar con agua de rosas. Apresúrate a comerlas antes de que se desmigajen, pues son tan delicadas que se deshacen solas. Ni qué decir del postre de natas con azahares. Come, invitado mío, échales el diente sin esperar más. Eso es, deleítate con estos postres. El jeque daba ejemplo, fingiendo que comía con glotonería, y Shakalik hacía lo mismo mientras la boca se le hacía agua al pensar en tantas delicias teniendo el estómago vacío. En lugar de quejarse, repuso: en realidad nunca había comido tantas exquisiteces juntas, pero me parece que están un poco cargadas de almíbar. Y el otro respondió: oh, no. Yo no puedo prescindir del almíbar, el almizcle y el ámbar, pues son los sostenes de mi corazón. Por eso, mis cocineros los usan por montones en todos mis postres. Prueba ahora estas nueces confitadas con almizcle. Cuando terminaron de comer los postres, el jeque llamó a sus sirvientes, pidiéndoles que les llevaran frutos secos. Ellos hicieron la pantomima de servir algo, y el anfitrión dijo a su invitado: ahí tienes nueces, pasas, almendras, pistachos, avellanas y todo lo que ves. La única dificultad que tendrás es decidir cuál comer primero. Puedes bañarlos con miel, con almíbar de pétalos de rosa o con ámbar de azahares. Te recomiendo estos dátiles rellenos con clavos y almendras. Son una delicadeza que solo se consigue en el exterior, traída exclusivamente para mí. Come tranquilo, estás en tu casa. Mientras el jeque describía las delicias inexistentes, Shakalik pensaba que hacer esto a un pobre hambriento rayaba en la tortura, y buscaba algún modo de vengarse de una broma tan cruel. Pero lejos de quejarse, continuaba fingiendo que comía con deleite, hasta que ya,
algo cansado de masticar en balde y con el estómago rugiéndole de hambre, dijo: «Mucho me temo que ya estoy satisfecho. No podría con un bocado más». Y el jeque replicó: «Es increíble que no puedas comer más. Creo que es la vergüenza que habla por ti. No seas tímido, que no a diario puedes disfrutar un banquete así. Come más, no sea que quedes con hambre». Pero el invitado insistió en que no era por vergüenza, sino por llenura que no comía más. Entonces el anfitrión llamó a sus criados pidiéndoles que retiraran la mesa y trajeran el vino. Los lacayos fingieron que hacían lo que les habían ordenado y el jeque, haciendo ademán de servir 2 copas, ofreció una de ellas a su invitado, quien pretendió probarla y le dijo: «¿De verdad que reservaste lo mejor para el final? ¡Qué vino tan exquisito!». Y el jeque respondió: «Ya que tanto te ha gustado, bebe a tus anchas». Ambos continuaron pretendiendo que bebían y el invitado por fin vio su oportunidad. Fingiendo estar borracho, se puso de pie y empezó a decir cosas bastante atrevidas. Al ver que el jeque se divertía con ello, cuando estaba desprevenido, le dio un coscorrón tan fuerte que se oyó a lo lejos y continuó diciendo estupideces. Esperó un rato a que el anfitrión se relajara de nuevo para darle otro golpe más duro que el anterior. Por lo que el jeque se puso de pie e indignado le preguntó: «¿A qué viene esto? ¿Así corresponden las atenciones que te he dado, oh criatura vil?». Y el invitado respondió: «Estoy agradecido contigo hasta lo más profundo de mi ser, pues me has acogido en tu mansión y me has colmado de atenciones, saciando mi hambre, dándome los manjares más exquisitos que cualquier sultán haya probado, endulzando luego mi paladar con magníficos postres sin igual, acabando por saciar mi sed con los vinos más exclusivos. Pero he bebido tanto que perdí la cordura. Como has probado que tu bondad no tiene límites, disculpa a este humilde servidor que, estando borracho, no pudo controlar sus actos». Entonces el jeque se echó a reír y dijo: «Por mucho tiempo he buscado en todo el mundo a personas con fama de chistosas y entretenidas para ver si alguien podía entender mi juego, pero hasta ahora esto no había ocurrido, pues todos ellos me tomaron por loco. Por fin encontré a alguien con tu astucia, carácter y paciencia, que ha entendido mi humor y además pudo sacar partido de mis extravagancias. De modo que no solo te perdono los golpes, sino que serás mi invitado de verdad, compartiendo mi mesa, que estará llena con los manjares, postres y frutos ya descritos». Entonces el jeque llamó a sus lacayos, ordenándoles que pusieran la mesa de verdad, y ellos así lo hicieron, sirviendo un abundante banquete. Luego de esto, tomaron exquisitos vinos y cantaban alegremente. Bebieron hasta el amanecer, deleitándose con música y bailes hasta que, ya borrachos, se fueron a dormir. Cuando despertó, el sexto hermano del barbero encontró unos suntuosos vestidos que su anfitrión le había regalado. Cambió sus ropas y fue a agradecerle al jeque, quien lo esperaba ante una mesa con manjares aún más exquisitos que los del día anterior. Y nuevamente comieron y bebieron.
El hijo del rey le tomó mucho afecto a Shakalik por sus ocurrencias y buen humor, al punto que lo consideraba su hermano, permitiéndole quedarse en su mansión. Y hasta acá nuestro cuento de hoy. Nos vemos en el próximo video, que aparece por acá. ¡Ay, qué hambre! Voy a atracar la nevera.